Buenas tardes, soy el arquitecto Jorge Abarca y yo les voy a hablar sobre la explicación del artículo Distribución de espacios para edificios más seguros, análisis de la iniciativa del Instituto Americano de Arquitectos, el cual fue elaborado en base a unos boletines que ha facilitado este mismo instituto a través de su página web para los diferentes justamente tratamientos a raíz de la presencia del COVID-19. Perdón. Obviamente el planteamiento de esta investigación se sustenta en lo adecuado, distribución de espacios para obviamente producir edificios más seguros, frente justamente a pandemias como la que ocurrió hace poco con el COVID-19. Y el objetivo, obviamente, es que compartir estas sugerencias para que justamente podamos eh, solventar, obviamente, los espacios arquitectónicos, además del uso de otras disciplinas, como es la seguridad y higiene ocupacional, medicina, servicios generales, etcétera. Para empezar, el AIA, que sus siglas en inglés es Instituto Americano de Arquitectos de los Estados Unidos de América, obviamente ha establecido que para funcionar la resolución puede aplicar para evitar el contagio masivo de usuarios a edificios que manejen un considerable número de aforo de personas en dichos espacios de los edificios. Dichas instrucciones, obviamente, no solamente se basan en la cuestión que vamos a ver el día de hoy, que es justamente viviendas e instituciones educativas, sino que también edificios como oficinas, comercio, etc. Ahí tenemos justamente cómo eran en las portadas de cada uno de los boletines. La metodología fue hecha principalmente de hacer arquitectura, obviamente que no fue una excepción a este trabajo. Cuando me refiero a hacer arquitectura, me refiero a todo lo que conlleva el tema diseño arquitectónico y obviamente propuestas que ya los especializados en este tema, la construcción y obviamente de la elaboración de proyectos arquitectónicos ya sabrán, sino que también la intuición se considera el modelo epistemológico positivista, el método racional de análisis inductivo y la respuesta anticipada, defensora de la convicción postpandémica que considera una adecuada distribución de espacios que permite categorizar un edificio como más seguro mediante un enfoque cualitativo y un alcance exploratorio. Más adelante se darán cuenta que obviamente muchos de estos elementos que usamos justamente conlleva eh, una, digamos, combinación de varios disciplinas, ¿no? O sea, multidisciplinaria, para justamente evitar justamente la propagación de contagios, obviamente producto de alguna otra pandemia que Dios no quiera pueda ocurrir en el futuro. Esta investigación fue realizada entre los años 2021 y 2023. Obviamente que se utilizaron herramientas necesarias para análisis los datos proporcionados. Además que el análisis y la iniciativa de la AIA se enfoca en la función de los edificios, los cuales hemos considerado viviendas e instituciones educativas. Y como dije hace un momento, la AIA también se publicó boletines enfocados también a otros tipos de edificios, como por ejemplo oficinas. Los resultados de discusión, primero, las viviendas. Eh, en resumen, se establece un esquema de distribución de las viviendas donde se recomienda tener una área de excepción que se encuentre entre las entradas y espacios restantes. Y también se recomienda que las habitaciones tengan materiales aislantes necesarios. Cuando referimos de materiales, nos referimos justamente a elementos que puedan ser eh, fácilmente lavables, por el tema de la asepsia, o que también no generen tanta acumulación de, de elementos como ácaros o polvo o algo por el estilo. Es el esquema que presentó la AIA, justamente como puede darse cuenta, un resumen, se puede decir, sí, una combinación de otros puntos que para los que comprendamos el tema del diseño arquitectónico va un poco de la mano. Aunque en este caso, este esquema es justamente para más que todo multifamiliares, especialmente hablando departamentos, duplex o obviamente terrazas o brownstones como ocurren en otras ciudades.
donde justamente podemos dar cuenta que se han dividido los espacios en, digamos, muy diferente a lo que estamos un poco acostumbrados, ¿no? Con el tema de entrada, el tema de recepción o vestíbulo, la circulación, los espacios individuales, donde ya incluye obviamente los espacios ya conocidos, servicios y otros servicios varios, que obviamente ya está esto bajo el punto de vista más que todo para evitar algún, digamos, combinación de otros elementos que puedan ocurrir entre dichos espacios, producto de la epistemología, justamente por el tema de la, digamos, evitar un poco propagación de otros contagios, más que todo del COVID. Aquí tenemos un ejemplo de una instrucción de una vivienda donde justamente algo que se indicó previamente, que se establece que es preferible tener un área de recepción y separar un poco los eh, espacios, digamos, de uso cotidiano, como las habitaciones. Vuelvo a repetir que todo esto es un, digamos, una eh, propuesta, un planteamiento que estableció la AIA justamente al momento de diseñar espacios a futuro para evitar justamente el tema de contagios masivos y todo lo demás. Recordemos que durante la pandemia hubo esta situación donde incluso hubieron familias que prácticamente vivieron aisladas las unas de las otras, lo cual no encaramos que esperemos que nunca vuelva a ocurrir, pero también hay que estar un poco, digamos, precavidos. Justamente para eso es que nos sirven justamente seguir las recomendaciones que nos dice justamente esta institución a la hora de tener en cuenta el momento de estar preparados con el tema de una nueva pandemia o algo por el estilo. Ponerse cuenta que incluso, bueno, este ejemplo de aquí de la AIA, tenemos justamente las habitaciones, los costados, y con, digamos, separadas entre sí y generando una área de isolation que indica obviamente el aislamiento. Justamente los que usan estas habitaciones justamente para evitar contagios con los demás ocupantes o usuarios de otros espacios de la vivienda. Siguiente, instituciones educativas, donde la AIA ha establecido una recomendación de dejar 1,80 m de espacio, ya sea entre estudiantes o escritorios, además que esté el aula integrada con el tema de la virtualidad. Recordemos que una de las situaciones producidas por el COVID fue justamente la virtualidad o las clases virtuales, justamente que para muchos fue muy, digamos, un shock, digamos, el pasar de presencial a virtual, justamente por este tema del COVID. Algunas instituciones les tomó un poco por sorpresa, tanto así que obviamente estuvieron en algunos lugares casi con un año incluso de retraso con el tema de la establecer virtualidad. Cuando se refiere a que el aula esté integrada con la virtualidad, significa de que tranquilamente un docente que esté dando el aula, esté dando la clase en un aula, tranquilamente lo pueda dar tanto obviamente a los que están en presencial como a los que estén viendo en sus viviendas o en los lugares donde esté viendo dicha clase en vivo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que indicaba justamente el AIA, que justamente que el aula, donde está el área del maestro, del docente, está separada 1,80 m, un espacio entre cada espacio. Cada, digamos, zona de estudiantes, cada estudiante tenga su propio espacio de 1,80 m por 1,80 m, el cual puede dividirse nuevamente en una modulación de 1,80 m, ya sea obviamente esa modulación entre el 1,80 m entre los escritorios o el 1,80 m entre cada estudiante. Esté consciente de que si bien algunas instituciones educativas el espacio es un poco, digamos, crítico, ¿no? Recordemos que estas son obviamente las sugerencias por parte de la AIA para justamente en la situación de que ocurra otra vez una situación de encierro producto de una pandemia, podamos obviamente estar preparados para la próxima, para obviamente, por si acaso nos vuelva a ocurrir en ese sentido.
Aquí tenemos otras sugerencias, ¿no? ¿Verdad? Justamente en las aulas, aquí tenemos ya obviamente un render, donde se ve prácticamente, bueno, recordemos que esto fue elaborado en el 2000, en el 2000, en el año de la pandemia, 2020, en 2021, es publicado justamente, y obviamente esto ya tiene un poco de matices, un poco, digamos, se puede decirse, bueno, para nosotros eh, ya muy lejanos, pero recordemos que la pandemia solamente estuvimos hace apenas unos años, y obviamente no es, digamos, algo que, digamos, algunos lo puedan olvidar tan fácilmente. Eh, También establece que el aula pueda, digamos, ese dinamismo al momento de establecer los espacios que, como dice aquí, ante la pandemia había 24 escritorios, después se redujo a 12, producto de las sugerencias de la AIA con respecto al espacio que debe haber entre estudiantes. Vemos cómo se maneja la modulación que indiqué previamente, espacios de aquí, y el área del docente o la docente al momento de dar la clase. Otra sugerencia que se puede dar cuenta, que es de la AIA, es que se establezca un área justamente de higiene, ¿no? De asepsia, ya sea para justamente el momento de ingreso, entrada y salida, o de usos, obviamente tuviese un espacio justamente para lavarse las manos, y asearse, o echar alcohol, o obviamente cualquier elemento de asepsia para justamente, digamos, eliminar esa, eh, eh, riesgo de contagio por el tema del COVID que ya vimos, ya hablamos hace un momento. También establece aquí software justamente para facilitar el aprendizaje remoto, ¿no? O sea, con el tema virtualidad. O sea, que esté integrado tanto en la aula para una cuestión tanto presencial como virtual. Bueno, conclusiones y recomendaciones. Se insta fervientemente a los profesionales de la construcción que adopten una visión centrada en la flexibilidad y la promoción de la salud en futuros proyectos. Recordemos que aparte del tema ambiental, digamos, ¿no? Justamente el tema ambiental, sostenibilidad y todo lo demás, además de buscar, digamos, un menor impacto ambiental, también busca mejorar justamente la vida y la salud, digamos, en ese senso sentido de los usuarios y, y las personas que vayan a usar los edificios, ¿no? Y justamente eso se traduce en la creación de edificaciones y requerimientos, integración de sistemas de ventilación de vanguardia, selección de materiales capacitantes de limpieza eficaz, incorporar tecnologías para potenciar seguridad y eficiencia. eh, Justamente eso que justamente o, se quiere llegar a futuro, justamente con la construcción y elaboración de edificios. Además, hay importancia fomentar la sostenibilidad, establecer colaboraciones multidisciplinarias, también como la seguridad ocupacional, que ya hablamos previamente, y estar al día con las últimas investigaciones de campo y cultivar una escucha activa y empática hacia las necesidades de quienes sean los usuarios finales. Recordemos que parte de la arquitectura es que, o bueno, más bien, incluso la construcción, es que justamente los edificios sean funcionales, que permitan justamente dar ese, digamos, ayuda al momento de que, o cuando ocurra otra vez una situación como la pandemia que vimos hace poco, podamos justamente dinamizar justamente los espacios justamente para bajar el tema de los contagios de cualquier índole al momento de tener justamente estas eh, emergencias, digamos, de la pandemia. Y justamente esto conlleva que debamos realizar justamente, eh, realizar nuestras obras ya pensando a futuro, si ya estamos hablando de sostenibilidad, el menor impacto ambiental, eficiencia energética y todo lo demás, también conlleva el tema de la salud, ¿no? El tema eh, evitar riesgos y todo el tema de cuando ocurra alguna situación parecida a lo que ocurrió hace poco el COVID. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención, y obviamente estaremos dispuestos a justamente eh, estar abiertos a cualquier inquietud que ustedes tengan. Muchas gracias.